contenido de esta sesión. Entonces, esos son los uno y varios elementos que nosotros podemos analizar en términos generales de este proceso que arrancamos dentro de un análisis en lo que nos permite, uno, entender visiones, entender características, pensar, por ejemplo, en marcos de referencias, porque nos ubicamos no solamente en una historia regional, que puede ser una historia eh, determinada, sino una historia que está abierta, una historia que está allí pendiente para que ustedes tengan la posibilidad de tantear elementos que puedan ser significativos para la discusión, para el análisis y para todas estas circunstancias que nosotros nos estamos retando en función de entender las humanidades y las ciencias sociales en estos campos, yo diría disruptivos, porque si bien es cierto, tenemos una capacidad específica para poder desarrollar reflexiones y análisis, pero ¿dónde encontramos los contenidos? ¿Dónde encontramos las aproximaciones? Quizás con este curso ustedes van a tener un material disponible para revisar, para analizar y para poder entender estas lógicas que nosotros hemos empezado a trazar a lo largo de este curso. Voy a compartir la pantalla para que comencemos a visualizar el contenido que vamos a estar trabajando. ¿Me confirman si logran ver la pantalla compartida? ¿Logran verla? Sí, Ronnie. Listo. Entonces, este escenario que nosotros eventos flotantes. Estos escenarios, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Vale, perfecto. Bueno, esta es la última unidad donde vamos a trabajar una idea sobre cultura, actores y la producción del espacio, que es un escenario para como poner en discusión todos los elementos que hemos venido tocando, eh, las formas en las cuales hemos reproducido ciertas dinámicas. ¿Me están escuchando ahí?
Sí, profe. Vale, perfecto, listo. Y entonces, ¿cómo eso se va reproduciendo en un escenario de un espacio Caribe? Entonces, uno de los primeros elementos que habíamos tocado la clase pasada era cómo la regionalización de las luchas por la tierra empezó a configurar un escenario y un espacio caribeño. Vuelvo, insisto, en mis inquietudes que yo por lo menos desde la investigación me interesa, que es pensar en que un papel importante que generó la configuración espacial fueron infraestructuras, modos de producción y redes territoriales. Inicialmente, a través de los procesos de colonización, el Caribe colombiano estuvo enfrentado a varias dinámicas interesantes. A mí lo que más me sorprende es las diferencias específicas y por particulares que generó, por ejemplo, la agricultura y la ganadería durante gran parte del proceso de colonización e inclusive hasta el presente, porque es la matriz básica del territorio. Nosotros creemos que Colombia es un país netamente urbano y a veces podemos pecar en algunas falacias y afirmaciones de orden determinista, especialmente de lo demográfico. Pero si espacialmente miramos el país ha sido un país que ha estado contenido en un espacio rural. Y en ese espacio rural las actividades más predominantes son la agricultura y la ganadería, en términos espaciotemporales como lo hemos venido trabajando. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Algún comentario al respecto? Bueno, si no hay comentarios, yo voy a darle un zoom a este mapa también de Orlando Falborda. Está también allá en Montería. Ustedes lo tienen ahí a la mano. No se alcanzan a ver muy bien. Sin embargo, aquí están los procesos de expansiones, de la expansión de las haciendas. Las haciendas entre 1650 a 1970. Las haciendas o la hacienda se convirtió en una institución económica básica en el desarrollo territorial, en todo el, digamos, gran parte de la colonia y todos los procesos, digamos, de consolidación de la república. Más o menos esta consolidación de las haciendas generó flujos migratorios y flujos que lo que los analistas en las dinámicas rurales llaman como la expansión de las fronteras agrarias o agrícolas. Estos procesos tuvieron varias características. Algunos fueron conflictos armados, otros fueron caracterizados por procesos de apropiaciones de tierras, expulsión de comunidades de grupos originarios. ¿Se acuerdan cuando ayer hablábamos y leíamos de los pueblos originarios, los pueblos transhumantes y los pueblos nuevos? Podríamos llamar y clasificar bajo esa premisa de Darcy Ribeiro, digamos, un antropólogo brasilero que acuñó estas categorías y que Fals Borda empezó a utilizar como cuáles son estos pueblos transhumantes, esos pueblos nuevos, esos pueblos originarios. Y es que la característica de los procesos de configuración de la hacienda desde la colonia obedecía las lógicas en las cuales los procesos de producción agrícola eran rentables. Recuerden principalmente que la base de la economía colonial fue la extracción de metales preciosos, pero para poder extraer esos metales preciosos se tenía que tener una, lo que llaman ahora seguridad alimentaria para ese sistema, digamos, de configuración colonial. Resulta que la economía basada en el vasallaje y basada en la producción de la tierra, que fue implementada desde hace mucho tiempo en España, acá llegó insertada con una revolución y con una reforma. Fueron unas reformas del sistema español colonial que al parecer utilizaron digamos, los territorios del Nuevo Mundo para poder experimentar estos procesos de configuración de la tierra.
¿Cuál fue la ventaja que tuvo ese modelo español? Que estos territorios en sí no tenían propiedad. Los indígenas fueron sujetos de explotación, no fueron sujetos de derecho, a diferencia de España, que sí habían propiedades comarcales, había municipalidades y habían señores de la tierra, heredados de la Edad Media. En este caso, lo que plantea Falborda es que el sistema reprodujo una, un modo de producción que le llama señorial o feudal, en términos de empezar a trabajar la tierra en función de las dinámicas de la producción. Entonces, si se dan cuenta en estas diferentes líneas, aparecen varios momentos en donde se consolidan esas expansiones y determinantes específicos. Pero ¿dónde radica la configuración de esta hacienda o de ese primer elemento que podemos asociar a la infraestructura, los modos de producción y las redes territoriales? Inicialmente, la hacienda, sin querer queriendo, configuró una primera expresión de la explotación capitalista. Eso fue en la colonia, sin querer queriendo. Los españoles impulsaron ese modelo. ¿Cómo lo reprodujeron? Después, lo reprodujeron principalmente con las contiendas transimperiales que se desarrollaron en el Caribe. Y países como Francia e Inglaterra se introdujeron un modelo monopolista en algunas islas del Caribe, especialmente en lo que se conoce como la economía de la plantación, es decir, utilizar un producto especialmente de monocultivo para el desarrollo de excedentes de capital que pudieran sustituir mercados específicos de ultramar. Por ejemplo, un producto bandera de esa economía de la plantación fue la caña de azúcar. A ver, por qué sembraron caña de azúcar en gran parte del Caribe? Si ustedes me pueden dar algunas precisiones. ¿Por qué en el Caribe se sembraba caña de azúcar? Porque ese producto para los ingleses y los franceses fue significativo para el desarrollo de la economía monopolista durante el periodo colonial. ¿Qué creen Profe, ustedes? en ese En ese momento momento, se da como apertura a una de las grandes industrias que es del azúcar. Y entonces toda Europa, no solamente los países como Inglaterra, sino que toda Europa empezó a generar una gran demanda de azúcar. Y eso Mm, generó que en todo el Caribe, no solamente el Caribe colombiano, sino también en las islas del Caribe, se generara una gran industria de la caña para aumentar esa necesidad que tenía toda Europa por el azúcar, que estaba en todo el tema de la repostería y otros derivados. Muy bien. Eso sencillo, las primeras reglas de lo que fue el capitalismo monopolista, la ley de oferta y demanda, y donde había excedentes para poder cultivar, y condiciones también ecológicas, físico-espaciales, y donde no había ningún impedimento. Obviamente, las condiciones coloniales que se daban en estos contextos. Eso que derivó en el aumento de los procesos de transformación del territorio. Por ejemplo, las reformas borbónicas implicaron que las ciudades principales empezaran a fortalecer, por ejemplo, su infraestructura urbana y sus puertos. Obviamente, el ejemplo, Cartagena de Indias, que era el segundo puerto esclavista después de La Habana, hizo un sistema de fortificaciones con mano de obra esclava y organizó todo ese sistema portuario en función de su propia actividad en el contexto de esta región. Si vemos, vamos a ver otros mapas más adelante, cómo influye esa evolución. Con el paso del tiempo, toda la dinámica regional ha mantenido estas lógicas, desde, obviamente, con sus respectivos avances, pero es en el modelo de industrialización y el comercio portuario o el comercio en clave para algunos casos que no son puertos, fue lo que hizo la sustitución de un modelo que nosotros nos basábamos de la importación y exportación de estos productos cuando consolidamos
nuestros procesos republicanos. Entonces, ya dejando de ser colonia y convirtiéndonos en república, ¿quién nos compraba los productos? Ayer donde las transacciones y las dinámicas empezaron a configurarse en unas redes. Esas redes espaciales y esos modos de producción permitieron configurar esta dinámica que nosotros conocemos como región. No se escapa o no está lejos todas estas dinámicas que hemos estado abordando a lo largo de este curso de historia regional porque son bases, son elementos esenciales para el desarrollo de las actividades que nosotros podemos analizar, podemos organizar, pensar e incluso formular en términos de estrategias para entender algunas lógicas específicas en territorios concretos, como el caso de ustedes que están pues más cerca de las zonas del Gran Sinú, de Córdoba y de esas variables que nosotros podemos ir analizando. Entonces, varios procesos empiezan a analizar y hay dos elementos circunstanciales. Por ejemplo, Posada Carbó, Orlando Falsborda y Salomón Calmanovis dicen que la ganadería se convirtió en el caso del Caribe en una calamidad histórica. ¿Por qué? Generó procesos de transformación del territorio de manera acelerada. Dos, concentración de tierras. ¿Quiénes son los que más producen ganado en toda la región? Por ejemplo, los grandes terratenientes. ¿Y cuál es la consecuencia de ese modelo? Una precarización del uso de la tierra y por ende las funcionalidades de lo que ellos llaman la calamidad histórica, de lo que intentaron generar y producir como excedente de capital. ¿Por qué otra calamidad histórica? Porque donde se concentra la mayor productividad o producción de ganado son en las zonas donde son los mejores suelos para generar agricultura productiva y producción de alimentos. Entonces, pareciese que estamos en una zona o en un territorio en donde hay posiblemente unas características, eh, digamos, de sobreexplotación, subutilización o desvaloración de las dinámicas de los usos de suelo. Por otra parte, en el Caribe se dieron unas sustituciones de las movilidades funcionales. Por ejemplo, el tren y los vapores en la época en que tuvieron su auge generaron una funcionalidad determinantes. Ahora tenemos otro tipo de movilidades que yo le llamo movilidades dependientes del automóvil y el avión. ¿Por qué dependientes? Dependen de un sistema que en el contexto de los análisis de la geografía crítica como conocemos como el modelo Fordista. Quiere decir, basado en la industria del automóvil, la gasolina y los productos derivados del petróleo. Entonces, ese modelo tiene una dependencia económica a los, por ejemplo, los valores del precio de la gasolina o a los valores de oferta y demanda que generan construir automóviles o construir aviones o esa movilidad de personas que ya no van en tren, y no van en vapores porque es más fácil viajar en avión. Pero la funcionalidad de estas dinámicas esta sustitución de movilidades da otras variables. En un tren, en un vapor, pueden generar mayor capacidad y volumen de carga que en un avión o en un automóvil. Entonces son variables que empezaron a sustituir por ese modelo, digamos, de transformación macroeconómica global. Eso que llevó a una precarización de la producción agrícola por baja modernización, donde había menos capacidad de poder generar productos agrícolas, también hubo una baja en los procesos de transformación tecnológica. Nosotros, a diferencia de Europa, nuestra ruralidad, o de Estados Unidos también, por ejemplo, los grandes países, digamos, que tienen grandes estructuras agrarias desarrolladas, no lograron un proceso de tecnificación óptimo, democrático y sistematizado y generó unas brechas. Entonces, vemos que gran parte del problema de la tierra, además de la concentración
de la tierra rural principalmente, además de la concentración de propietarios de grandes propietarios, es que aún es o sea, hasta el presente uno ve también que hay una brecha en las tecnologías y en los procesos de modernización. En algunos casos uno cree que puede ser resistencia por parte de los actores, especialmente los campesinos. En Europa uno consigue y ve un campesino europeo con un tractor, con unas maquinarias específicas, es decir, con un proceso de modernización. Y quizás varios analistas en estos temas de ruralidad coinciden de que una brecha fuerte en las dinámicas de la ruralidad es la baja modernización de los sistemas de producción de alimentos, que son significativos para poder crear unos mercados y poder crear capacidad de generar y de saltar, hacer ese salto cualitativo y cuantitativo en materia de los procesos que nosotros desarrollamos a nivel regional. Eso a nivel ha creado estas visiones que quiero plantearles en este escenario. Uno, la infraestructura, los modos de producción y las redes territoriales son la base donde se ha construido ya todo lo que empezamos a hablar ayer, toda la visión de la cultura, toda la visión de la identidad, de los procesos de transformación, tienen un arraigo específico en la materialidad en donde nosotros desarrollamos. Por ejemplo, con los puertos de las ciudades costeras, esos judíos sefardíes que hablamos ayer en la lectura no hubiesen llegado, o con los redes de fluviales o ferrocarriles o redes urbano-rurales, la conexión, por ejemplo, de el señor Joseph de Palacios, eh, no hubiese llegado al Alto San Jorge y no hubiese desarrollado, digamos, a toda la cuenca del San Jorge y no hubiese, por ejemplo, desarrollado las prácticas mágicas y esotéricas y de cura curandero en esa región y hubiese impulsado las prácticas culturales que nosotros leímos ayer. Y si bien la conexión de estas infraestructuras ese mundo tiene que ver mucho con la relación que se establecen de dependencias y de ausencias. Si bien ese cura no hubiese hecho todo lo que hizo porque estaba lejos de la Santa Inquisición, de las autoridades coloniales, sí permitió crear unas redes de control, unas redes de significación para entender la colonización, tanto agrícola como también la expansión de caminos rurales. Entonces, ese es más o menos como el ejercicio. Me permite un momento que voy a contestar una llamada y ya.
Bueno, sigamos por acá. ¿Me confirma si me escuchan? Sí, Sí, profe, sí se Ahí sí, escucha. profe, se escucha. Bueno, entonces, a partir de esa idea de infraestructura aparecen lo que en términos de los análisis estructurales, y bueno, eso viene también de un enfoque marxista, los modos de producción. Los modos de producción en gran parte de los procesos de configuración para entender la historia regional son significativos. Ya lo hemos hablado, la hacienda y el capitalismo agrario fueron fundamentales en la configuración de esos espacios, así como las economías portuarias y comerciales, que fueron significativas para poder desarrollar enclaves eh, que a grueso modo se convirtieron en algunos casos en lo que hoy es la, las capitales departamentales o por lo menos en la estructura de lo que hoy conocemos en ese proceso de transformación territorial eh, regional. La otra cosa también que nosotros logramos encontrar es que la producción del banano fue un escenario muy interesante de transformación de la dinámica regional en la producción, en los modos de producción. ¿Por qué? Por la capacidad y en los territorios que abarca producir el banano. Tenemos en el Caribe dos zonas que son de importancia de producción bananera, que son la, la zona bananera del Magdalena y la zona bananera de Urabá. Muchos discursos regionales no meten el Urabá como el Caribe, pero el Urabá también es el Caribe y es el Caribe Sur, a pesar de que esté en Antioquia, Antioquia sea más un territorio eh, andino o múltiple, pero eso hace parte también del Caribe. Entonces, esas zonas bananeras configuraron unos escenarios también de transformación y otras zonas también de colonización agrícola ya diversificada. ¿Por qué este elemento del banano configuró un escenario? Porque el banano en el mundo es la tercera fruta que más se consume. Entonces, eso permite que la producción del banano sea muy diversificada y muy atractiva para la producción de ese excedente por la fértil demanda. En gran parte de la producción del banano en el mundo está casi como subvencionada, es decir, tiene subvenciones especiales. Por eso eso acapara mucho a los productores de banano a organizarse y a crear estos monopolios o estos sistemas de paisajes agroindustriales del banano como sucede en la región de los alrededores de la Ciénega de Grande de Santa Marta, donde hay una alta productividad de banano, pero también por las condiciones ecológicas. Condiciones ecológicas que varían de acuerdo a la posición y a la diversificación regional. No podemos sembrar, por ejemplo, banano en zonas en donde no hay estas condiciones. Por ejemplo, el caso de Córdoba, que está muy asociado a la producción de el arroz y de maíz, por ejemplo, y sobre todo más hacia la zona costera, donde también hay una producción mediana de banano, eso también genera unas formas específicas. Los otros modos de producción están asociados también a la minería. Las explotaciones mineras del carbón en La Guajira, el ferroníquel, ahí muy cerca de esa región de Córdoba, pues generó unas dinámicas de transformación en los territorios, especialmente la minería a gran escala que se ha dado por lo menos en La Guajira y en gran parte del sur del Cesar. Eso generó una transformación, también como recientemente lo ha constituido el turismo, en el caso de ciudades como Cartagena y Santa Marta. Esto nos lleva a plantear que nuestra región ha funcionado con un sistema de redes territoriales. Esas redes territoriales se han construido a partir de un proceso de colonización y poblamiento, donde se han establecido relaciones de poder y control social a través de los sistemas políticos que se han establecido, que empezaron esencialmente en la colonia con
con los sistemas de encomienda, hacienda y que ahora derivaron con las prácticas políticas que pues la mayoría de nosotros conocemos. Pareciera que no, pero sí hay una articulación campo-ciudad. Las ciudades en el Caribe tienen una interdependencia con sus ruralidades y eso genera una fuerza atractiva muy interesante en donde los espacios rurales convierten en despensas o en interdependientes a las dinámicas urbanas que se den de acuerdo a cada los territorios en donde nosotros empecemos a hacer análisis o empecemos a demostrar ejercicios de transformación. Y obviamente las redes de transporte multimodal. Nosotros desde el inicio de nuestra eh, configuración territorial, las redes de transporte siempre han sido fundamentales, de todo tipo, y eso es una característica fundamental de nuestro sistema regional, y un sistema regional basado fundamentalmente en unas diferencias regionales que han permitido también esas configuraciones sociales y culturales específicas. ¿Alguna pregunta o comentario al respecto? Teni- Bueno, no hay comentarios ni... Entonces, eso te traduce en estas redes de interconexiones. Estas redes de interconexiones que varían en el Caribe colombiano, en donde los puertos, el río Magdalena, la infraestructura, los ferrocarriles, en la época del ferrocarril Calamar-Cartagena fue fundamental, o las redes urbanas administrativas que funcionaron, o el sistema político-administrativo, la agricultura bananera, el comercio portuario, los transportes multimodales, la colonización y poblamiento, dan a entender que esos modos de producción son vitales para generar redes territoriales, articulación campo-ciudad, diversificación regional, que son la base de la relación de la hacienda y el capitalismo agrario y obviamente fundamentales en las relaciones de poder. Todos estos entrecruzamientos de redes de actores son significativos para explicar el orden actual de los sistemas regional de la región Caribe. A medida que tú tengas menos relación de poder, tu territorio va a estar menos interconectado al sistema y a la dinámica. Y esa es una base primordial. eh, y casi como que yo considero que el mismo modelo de reproducción de la descentralización administrativa de la región Caribe está privilegiando son a estos centros de poder, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, limitando la visión que pueden tener otro tipo de espacialidades, como por ejemplo el caso de Montería, Sincelejo, o por ejemplo Magangué, o, o Bosconia en el Cesar, o Valledupar, o Riohacha. Entonces, esta limitante de visión nos permite de que en el seno o en el análisis que nosotros hagamos desde esta perspectiva de las ciencias sociales, podamos integrar visiones, podamos entender que los procesos de regionalización no implican ahora hacer un centralismo regional, sino diversificar las visiones que podamos hacer dentro de este ejercicio. Y la lectura de este curso que ustedes pueden hacer o que pueden ir avanzando después de que ya tengan las bases y puedan generar procesos de análisis, es que los sistemas regionales o el sistema regional del Caribe colombiano debe empezar a mirarse dentro, no afuera, ni tampoco en las predominancias que tengan los centros de poder y las relaciones de poder, sino que tienen que ir empezando a generar procesos de relación, especialmente cómo los puntos rojos se pueden ir conectando y generando relación con los puntos verdes, porque ya sabemos que las dinámicas que están en azul son las de mayor fuerza y están en la mayor jerarquía. Pero ahora, ¿cómo esas relaciones de poder en esos territorios que no tienen, no pueden tomar decisiones sobre sí, pueden generar impulsos? Y esos son los impulsos que van a ser determinantes para poder entender desde la historia regional cuál es nuestro lugar en el espacio, cuál es nuestro lugar en el tiempo y cuál puede ser el lugar
que podamos proyectar para un futuro. Y dentro de esa dinámica, por ejemplo, la cultura genera un elemento fundamental porque es la base en donde se encuentran las condiciones en las cuales una sociedad puede verse a sí misma a través de la cultura, donde los actores sociales son más significativos en la forma de la producción del espacio. Entonces, ese es un elemento muy poderoso que queremos hablar aquí, que queremos comentar en esta mañana. Entonces, estas acciones pueden ser significativas en la medida en que podamos entender la lógica de lo que nosotros conocemos como cultura. A mí me gustaría que ustedes me dijeran para ustedes qué es la palabra cultura. Profe, la palabra cultura, bueno, la etimología viene de cult, que viene de cultivo, y algunos poetas romanos decían que la cultura es el alimento del alma. Pero viéndolo desde otros sistemas, la cultura también me gusta esa figura, verla como un engranaje para la sociedad, ya que la cultura toca diferentes dimensiones del ser humano, no solamente su percepción y proyección de existencia, sino que prácticas gastronómicas, prácticas culturales y las mismas representaciones de cómo se van configurando la ciudad van relacionadas a la cultura. Entonces, la cultura es un engranaje para la ciudad y es también una representación identitaria de las comunidades. Bien, ¿quién más? Cultura. ¿Qué es para ustedes cultura? Profe, para mí la cultura tiene que ver con todo aquello relacionado con las costumbres, eh, formas de relacionarse, eh, formas de vestir incluso que caracterizan a una población o a un grupo de personas en específico que los identifica como ese grupo poblacional específico y lo diferencia de otro. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Concepto de cultura, por favor. Profe, bueno, buenos días para todos. Aparte de lo que dijeron mis compañeros de que son costumbres, tradiciones y eso, pues yo creo que la cultura también es esa que abarca aspectos importantes como lo que es la religión y la historia, la economía, todo eso permite a un grupo comunicarse y construir la sociedad. ¿Quién más? Cada uno, cuénteme, ¿qué es cultura? Bueno, profe, para mí, digamos que yo entiendo como cultura, pues todo ese conglomerado de conjuntos, de creencias, de costumbres que las personas eh, manifiestan en su día a día, por así decir, en su cotidianidad. Entonces miren que esto es como un engranaje. La idea es que este engranaje lo podamos desmenuzar con varios elementos. Los elementos que apoyan este discurso que yo he venido manejando es un discurso que incluso puede ser un punto de partida. Vamos a ver si aquí logro como captar algo para poder presentar como una idea de esa visión regional que podemos construir desde las ciencias sociales. Porque esa visión a veces es muy cortoplacista. Siempre las ideas de lo que nosotros hablamos como región
tienden a generar unas contravías. Y quizás uno de los elementos más significativos que abordan algunos de los autores que yo le estoy recomendando en el ejercicio es, por ejemplo, la música y las expresiones populares. Díganme ustedes cuál es la música reconocida del país. Obviamente que uno va a la cumbia, al porro y al vallenato. Las fiestas populares, los carnavales, son elementos esenciales de nuestras expresiones populares. ¿Y cómo qué tienen de especial esas expresiones populares que nos diferencian del resto de las regiones? Por lo menos hacen singular que nuestra música y nuestras expresiones populares tengan un guiño o sean diferentes. De acuerdo a lo que ya hemos revisado, a lo que leímos ayer, digamos, hicimos esa lectura en voz alta. Cuéntenme. Y ya vamos a ir decantando cada uno de estos elementos. Bueno, profe, Música y expresiones populares, ¿por qué? Son un eh, elemento significativo. yo diría que más allá de la costumbre, tradiciones y eso, el término de cultura va más, es un concepto mucho más amplio que puede tener dentro de sí mismo una serie de características que identifican a unos pueblos o que ayudan a construir la identidad a partir de lo que ellos piensan, lo que ellos creen, no simplemente, incluso el comportamiento de, de las personas. De igual manera, incluso la gente cuando ve a una persona que se está portando mal, dice, no, esa persona no tiene cultura, no tiene comportamiento o es mal comportado. Entonces, pues a partir de eso podemos decir de que la identidad de una sociedad se basa en una serie de características que se van engranando como un rompecabezas y al que a la final se constituye, se construye una gran cultura, pero con unas diferencias que marcan a cierta sociedad. De igual manera, no somos iguales, pues dentro incluso de los mismos pueblos hay diferencias en la manera de cómo comportarse y la manera de cómo convivir. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva del pueblo, ahora imagínese un departamental, regional e incluso nacional. Entonces, eso genera que esas características que se unifican o que constituyen una cultura mucho mayor, son características que hacen que un pueblo o una sociedad se identifique frente a otra, a incluso perteneciendo a la misma región o al mismo territorio. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? Estamos en la parte de música y expresiones populares. Como el primer engranaje. Estamos decantando el primer engranaje, que es cultura. O sea, ¿por qué nuestra música, por ejemplo, es diferente a la de los otros lados del país? Por ejemplo, ¿por qué Profe, cala tanto el vallenato? ¿Por qué se ha universalizado, por ejemplo, la cumbia? O ahora cuando suena un porro, por ejemplo, se siente como que bacano. Y hay muchos grupos ahora que utilizan ritmos de porro y los incorporan y demás. bueno, profe, hay diferentes elementos y eso lo lleva a cabo no solamente con la cumbia, el porro, vallenato, sino también con una música muy tradicional que se está rescatando, que es el sexteto. Dentro de esta lógica vemos que son diferentes instrumentos musicales que se van fusionando. Vemos en la cumbia donde están tanto instrumentos españoles, pero están instrumentos africanos y están las gaitas que son indígenas y vemos ahí la fusión de culturas. Pero vemos que también la música va muy ligada a la oralidad.
porque sabemos que antes teníamos nuestros juglares y los juglares eran los que impartían las noticias, daban también los relatos y generaban a través de la música todo un bagaje de la narrativa de las comunidades del Caribe. Y bueno, el Caribe sonor, en la parte sonora me parece muy bello la referencia de una película que, ay, ¿cómo es que se llama? Se me pasó. Que es el viaje donde van recorriendo cada parte del Caribe, de Sucre, Atlántico, hasta llegar a, a La Guajira, y uno ve cómo también dentro del Caribe cada espacio tiene un espacio sonoro distinto. Y esos espacios sonoros, que algunos los pueden referenciar como paisajes sonoros, podemos entender que la música no solamente está representada por la parte de las tradiciones que vinieron de afuera, sino también la música está representada por el paisaje sonoro. Esto me hago referencia a la naturaleza. Como podemos ver que muchas canciones o muchas canciones de gaita y de cumbia hacen referencia a algún tipo de aves y era para generar esa similitud. Pero estas expresiones también los festivales populares y los carnavales son formas de reconfigurar, que ahí es donde entra el sincretismo de las prácticas que a veces en la lógica católica decían fiestas paganas. Estas fiestas y estas tradiciones se fueron transformando y se convirtieron en carnavales. Entonces todos los eventos, actividades que tenían las poblaciones originalmente se fueron configurando en carnaval y fiesta. También recuerdo que en el tema de las fiestas hubo un momento que el Ministerio de Educación que se estaba viendo que estas prácticas se iban perdiendo y configuraron el modelo de festivales, y es donde nacen los festivales de la cumbia, el festival del porro, pero eso fue, la historia fue que vinieron del Ministerio de Cultura de Bogotá y llegaron como a organizar todas estas fiestas. ¿Para qué? Para que se proyectaran en el tiempo y se mantuvieran como están hoy en día. Pero dentro de este primer engranaje, la música para mí es una forma de comunicación de la identidad de las comunidades dentro de esa lógica de los espacios sonoros. Yo lo veo mucho entre los espacios y los paisajes sonoros que están dentro del Caribe. Bien, excelente. ¿Quién más quiere comentar algún detalle? Pueden también contar si tienen una experiencia, que no necesariamente tiene que ser algo súper conceptual. ¿Por qué por qué dentro de este engranaje de la cultura, la música y la danza juegan un papel significativo en la construcción de esta dinámica de los regiones? ¿Quién más quiere comentar? Profe, bueno, también se me olvidó resaltar ahí, dentro de la música protesta, tenemos el vallenato protesta, también está el bullerengue, hay canciones de bullerengue que son protestas, y vemos cómo se ha configurado también esos tres festivales de bullerengue, el que está en Necoclí, en Puerto Escondido y en María la Baja, como para resaltar también esa diáspora africana. ¿No? Y también varios ritmos que han derivado ahí, por ejemplo, el chanté, el pajarito, que se dan las zonas del Cartagena, eh, incluso el porro paliteado. Por ejemplo, hay unas versiones del porro que no son el porro paliteado, también es una derivación. Y ahí uno puede encontrar diferentes ritmos, festivales, formas de entender, y cómo incluso esas fiestas populares pasaron esa connotación religiosa, ahora se combinan con corralejas y demás, y es decir, toda esa idiosincrasia y ese sincretismo que produce el hecho festivo, el hecho de encarnar lo festivo como un elemento significativo de estas nuevas narrativas. ¿Quién más quiere comentar algo?
comentarios sobre el tema. Ahora, si bien es cierto, esos rasgos, nosotros tenemos unas formas de comunicación específicas y la oralidad o las narrativas de historias locales están basadas fundamentalmente en lo oral. ¿Qué tradiciones orales ustedes logran identificar dentro de estas narrativas históricas locales, como yo le denominaba a este elemento? ¿Qué narrativas? Ya vimos una en la clase el día que estuvimos allá en la clase presencial. ¿Por qué son tan importantes estas narrativas locales, especialmente de la oralidad? Bueno, profe, porque, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos un proyecto de investigación con los chicos del semillero que es justamente reconstruir la historia local de una vereda de aquí de Montería que se llama Ensenada de Hamaca. Y por ejemplo, cuando uno va a realizar la revisión documental para ver si encuentra eh, algo, alguna información, nos dimos cuenta de que no existe absolutamente nada de esa vereda y que tiene sus inicios por allá en 1930. Entonces, la manera que hemos encontrado para reconstruir, que es como digamos el objetivo de la investigación, esa historia lo hemos tenido que hacer y estamos en ese proceso es justamente a través de la oralidad de las personas de la comunidad, principalmente personas adultas, pues que tienen, digamos, eh, mayor conocimiento sobre el proceso, porque generalmente sus papás o sus abuelos le contaron cómo inició el proceso organizativo de esa vereda. Entonces, yo creo que allí está como la riqueza de las fuentes orales en términos también de investigación. Muy bien, interesante. Y como ese lugar, vas a encontrar miles en el Caribe y miles en el país. ¿Cuál es el elemento que nos puede arrojar este curso? Que tú, a través de esa construcción narrativa que te va dando las personas o la persona más antigua, puedes encontrar pistas para tejer una historia. Eso es casi como lo que hizo Fals Borda con la historia doble de la costa. El que empezó a documentar pues las luchas campesinas y preguntando a la gente encontró que las luchas campesinas vienen desde el siglo XIX y desde el periodo colonial. Y ahí fue narrando y miren el uso de técnicas como la que vamos a ver más adelante, como el tema de la historia gráfica, la historieta documental, la fotografía, el hecho narrativo que a veces creemos que es mentira, o sea, es una ficción, pero que ahí lo que nosotros podíamos llamar la idea de cómo lo real y lo mágico se fusionan, se funden en una sola expresión de narrativa. Y ahí es donde aparece la identificación de los rasgos comunes. ¿Qué rasgos comunes nos pueden dar esa idea de narrativas históricas locales? ¿Quién más quiere comentar algo al respecto? ¿Comentarios? Bueno, de ahí que estas tradiciones locales, nosotros pues tenemos una particularidad. Lo que decía en el documental, ¿se acuerdan de las palabras de Juan Osaín que somos el hombre nuevo? Que él decía que según Aristóteles, eh, el pensamiento debe dar un hombre nuevo y que ese hombre nuevo, según
Juan Gosaín, ese hombre nuevo, está en el Caribe, que tiene de uno y tiene de lo otro. Lo leímos ayer con la lectura que hicimos de Adolfo González, esa idea del ladino, es decir, esa idea de la astucia, de la pericia, de la viveza, es donde hay esa mediación entre lo global y lo local. ¿Por qué creen que ustedes que tenemos que tener en cuenta esa mediación entre lo global y lo local y cómo esas tradiciones locales a veces no son tan locales y tienen muchas conexiones globales? ¿Qué pueden decir ustedes al respecto? Ojo, aquí también pueden contradecir, pueden estar no de acuerdo, pueden afirmar, porque el ejercicio, la idea es que sea también una reflexión participativa. ¿Qué pueden decir ustedes al respecto? A ver, escuchamos. De la Piénsenlo, a ver. mediación global y local, profe. Sí, sobre todo en ese, cómo creemos que somos tan tradicionales, que sos, por ejemplo, esa vereda eh, que habló ahora el compañero, o sea, qué tan global o tan local, Adrián, será esos elementos que tú logras encontrar en esa vereda, o en otra que ustedes consideren que pueden ser importantes. Ahora, ustedes están haciendo unos proyectos de grado. En cada uno de sus proyectos, ¿qué relaciones tienen con esta visión que desde el curso estamos planteando a nivel de escenarios de análisis, utilizando elementos de la historia regional? Bueno, por ejemplo, en mi caso, el tema de las inundaciones en La Mojana, uno creería que es un tema inminentemente local, por así decirlo, pues, las inundaciones que se presentan allí. Pero cuando uno empieza a indagar sobre por qué se producen las inundaciones en La Mojana, cómo ha sido ese desarrollo histórico que han tenido esos procesos, por qué se han intensificado en los últimos años, uno puede ir estableciendo esa relación que usted dice entre, entre diferentes escalas. Primero en lo micro, que es pues digamos la vereda del corregimiento del cual yo estoy haciendo la investigación. Luego ya pasando a lo regional, que viene siendo la Mojana, la interacción que tiene a nivel nacional, por ejemplo, con Hidroituango, desde las lluvias que inician allá, todo el tema, por ejemplo, del cambio climático que también está asociado al tema de que por qué se han intensificado las inundaciones en la Mojana, etcétera. Yo creo que ahí se puede ver, digamos, esa interacción que hay entre lo micro y lo macro, entre lo local, lo regional y lo nacional. Claro, sí, ahí hay varias cosas y conexiones. ¿Quién más quiere comentar algo? ¿Alguien? ¿Alguna reflexión? Claro, ¿Comentarios? profesor. ¿Caso? Dale. Bueno, en el tema de mediación global y local, pues yo recuerdo mucho una frase del Tolstoy que decía que el hombre universal es el que conoce su propia aldea. Y en esas lógicas, eh, uno ve las prácticas generales de pequeñas comunidades y se van replicando en todo el entorno global. Un ejemplo, ya que nos referimos a los casos de investigación. En el tema de las conexiones globales, el tema del alimento, como es la labor de conservación del arroz, del maíz, vemos por lo menos el maíz como un elemento global que está tanto en nuestras culturas indígenas y que lo veían como una representación divina, y vemos el maíz en muchas culturas a nivel mundial.
el tema de las bebidas tradicionales que a veces en un momento en Colombia fueron se generó una campaña oscura que por lo menos si tú tomas chicha, eres un bruto, si tomas chicha, eres indígena. Y por lo menos toda esta campaña que se le hizo a la chicha fue en contra de ese conocimiento ancestral y en contra de esos conocimientos locales. Pero vemos que tiene conexiones globales porque son prácticas de lo que dice un compañero, la soberanía etílica. Uno como puede ser soberano etílicamente y no depender de una gran empresa. Pero yéndonos ya a la parte más tradicional, vemos que esa fusión de culturas y el Caribe, que tiene toda una red de comunicación, fue fortaleciendo estas proyecciones. Aquí en Córdoba tenemos los sirio-libaneses y cómo se generó toda una expansión global a partir de estas comunidades que llevan acá y cambiaron tanto nuestra gastronomía como nuestra arquitectura y las formas de comercio. Entonces, esta relación global-local, que ahora están en tensiones porque muchas personas, o bueno, diferentes colegas, siempre difieren de que, no, ahora estamos perdiendo las tradiciones locales porque los chicos toda la cultura la están adquiriendo a través de Internet. Entonces, vemos jóvenes que no se conmueven ni con un porro, ni con una cumbia, ni con un vallenato, sino que es una canción de K-pop coreano es lo que los estremece a ellos y es lo que los identifica. Entonces, ¿cómo vamos generando esta cultura global que algunos teóricos pueden decir que son poderes blandos de otras formas de dominación? Pero yo voy más hacia la posibilidad de expandirnos como humanidad, de que si una persona acá, aunque su contexto sea de cumbia, sea de fandango, se siente más identificada con otra cultura externa, es porque se han roto las conexiones territoriales que hemos tenido. No había una buena práctica de darle el valor y la conservación a estas prácticas culturales que los jóvenes se la apropian, o la humanidad se está generando una proyección de un ser global donde tú puedas adquirir culturas de cualquier parte. Entonces, acá hay jóvenes que son budistas, practican el budismo, aunque acá históricamente nunca ha existido una creencia del budismo. Entonces, ¿cómo se va generando ese diálogo y esa interacción entre las identidades y las tradiciones locales y las prácticas globalizadoras? Que son buenas o son malas, ya eso es un lente de la percepción individual, pero que se están dando. Y por lo menos yo me quedo muy sorprendida como me quedo muy sorprendido como la cultura del K-pop domina muchos grupos y aquí veo grupos de jóvenes que adoran a todo este grupo de bandas juveniles y las mismas estéticas, que ahí es donde está la lógica. No solamente son prácticas y conexiones globales, sino también va generando una lógica de las estéticas visuales, de cómo ellos se identifican y cómo quieren ver a los demás. Entonces, hay ahí unas tensiones, pero es interesante dialogarlas. Muy bueno, muy interesante eso que plantea el compañero Arturo. ¿Quién más quiere comentar algo? ¿Comentarios? Miren que estas conexiones globales y tradiciones locales no van descabelladas. Así como el K-pop, nosotros a partir de la globalización y de la transformación de las culturas, digamos, a través de la tecnología, está influida. En particular que, por ejemplo, en América Latina, hay, digamos, desde hace ya muchos años, hay una forma de universalización de la cultura latinoamericana a través de un ritmo que es originario de Colombia, que es la cumbia. Ustedes nos han preguntado por qué. Yo no sé si ya se han visto una película
muy interesante, digamos, mexicano-estadounidense sobre esta cultura, por ejemplo, en el norte de México, que ellos utilizan las expresiones culturales, digamos, sobre todo los sonidos, o lo que llaman ellos allá los sonideros, y eso es pura música colombiana. La música, por ejemplo, de Andrés Landero, de Alfredo Gutiérrez, de los corraleros de Majagual, de Lisandro Mesa, de Calixto Ochoa, pero los jóvenes la escuchan los jóvenes, y la escuchan los jóvenes a un bajo ritmo, y eso es lo que llaman digamos, la cumbia de Monterrey, o los sonidos, sobre todo en esta zona, en esta ciudad de México, de Monterrey, donde ha tenido una influencia que ya viene de algunos años atrás, y que son los jóvenes los que reproducen este elemento, o por lo menos en el sur del país, en el sur del continente, Chile, Argentina, Uruguay o Paraguay, que le llaman la cumbia villera. ¿Qué elementos ustedes pueden hacer referencias, así como también se ha popularizado la cumbia como eh, estos ritmos coreanos que están influenciados? Uno se hace la pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué los jóvenes acá no están conectados, por ejemplo, con esas dinámicas? Y si lo están, por ejemplo, estos jóvenes en México, en Perú, en Argentina, en Centroamérica, por ejemplo, escuchan mucho, y acá, cuando suena una cumbia, ni por ahí. ¿A qué se debe por lo menos esas dinámicas? Para ya entrar al último tema. Profe, yo diría que esa, ¿cómo le- ese desinterés pues, digamos, de las generaciones de lo cultural, de lo tradicional, no solo con la cumbia, pues acá en Córdoba hay jóvenes que pues, ni siquiera escuchan un porro y es como si estuvieran escuchando una canción en mandarín, o sea, no identifican nada de eso, no se identifican. Y yo diría que eso hace parte también de lo que realmente se está transformando a partir de la globalización y a partir de la misma evolución de los pueblos. Pues pongo el ejemplo, yo vivo en un pueblo donde es muy raro de que en una fiesta te pongan un porro. Y si te lo ponen, la gente empieza como que ¿para qué ponen eso? ¿Para qué ponen lo otro? Y estamos en Córdoba. Sí hay excepciones que la gente sí le gusta y unos pero más que todo la mayoría de la gente mayor, o sea, son gente ya con sus años, pero las nuevas generaciones es pura champeta, pura, eh, ¿cómo es? Ritmos urbanos nuevos, o sea, no ni siquiera el vallenato, pues el vallenato lo tienen como que sí, pero uno y ya. Entonces, son transformaciones que se van dando a partir de la misma, esa conexiones globales, como se está mencionando, van, las culturas no son rígidas, como la gente lo piensa. Las culturas se van influenciando y se van acogiendo ciertas cosas y van generándose y van transformándose pasando el tiempo. Entonces yo diría que es eso, o sea, la sociedad se va eh, reinventando a partir de un contexto y que ese contexto, pues, como usted lo menciona, para ello, otro ejemplo, pues en Paraguay, el vallenato es, digamos que un ritmo que lo escuchan demasiado y los jóvenes lo escuchan. Hay videos donde ellos mismos se autodenominan los paraguayos y los colombianos somos hermanos al nacer y usted revisa y mira los videos
y es cantando vallenato de ese que aquí la gente llama vallenato delgadito. Entonces, yo diría que es eso, la influencia de la globalización, pues para muchos es una ventaja en el sentido que enriquece y pues de la perspectiva geográfica, nosotros miramos y nosotros hemos influenciado en esas culturas a partir del vallenato o la cumbia. Y pues acá nosotros también hemos influenciado otros caracteres, otras características que también pues se han adaptado y se han asimilado en estos contextos. No, muy interesante sus planteamientos. Aquí los elementos esenciales que vamos a abordar es que al final la idea de cultura desde lo regional implica entender esa diversidad que tenemos, donde la resistencia está marcada y donde, por ejemplo, podemos identificar, como aparece en la imagen, cómo aún todavía las comunidades campesinas prevalecen en sus actividades tradicionales. Ahora, también como los afrodescendientes, por ahí Arturo habló de la música y de los festivales de estas comunidades, cómo los indígenas, por ejemplo, aún mantienen tradiciones a pesar de las condiciones de aculturización. Y las memorias colectivas, cómo las memorias colectivas ahora están siendo fundamentales para el desarrollo de una visión específica de lo que nosotros podemos organizar desde las funciones estratégicas de entender la práctica de la cultura no solo como un hecho, sino también como una forma de poder enseñar, de poder practicar y de poder organizar en un espacio geográfico y un espacio determinante. Y muchas memorias colectivas, como por ejemplo lo que vienen haciendo las víctimas del conflicto armado, las personas o comunidades LGTBIQ+, como a través incluso de las personas desplazadas por la violencia que se encuentran en las ciudades, aún mantienen prácticas de arraigo de sus prácticas campesinas, pero no han podido seguir haciéndola porque están en un contexto urbano, porque ya no las practican. Entonces, este proceso, digamos, de engranaje cultural es fundamental para el desarrollo de una visión holística, una visión integral, una visión relacional, que puede ser significativa para entender otros elementos que son fundamentales eh, del ejercicio. Entonces, creo que puede ser eh, interesante mirar cómo me devuelvo un poco también acá al engranaje. Ahora, ¿cómo ese engranaje lo podemos identificar con actores sociales? Pues los actores sociales en nuestro contexto tienden a generar unas rupturas, incluso con las élites coloniales. Esas rupturas con las élites han creado, uno, comunidades libres que han permitido desarrollar procesos culturales, procesos efectivos, o hay intelectuales comprometidos que son los que han venido también dando cuenta de lo que son los procesos de transformación de las dinámicas territoriales. Hay una persona de referencia muy interesante y lo estudió en un solo tomo Falborda, en Historia Doble, Juan José Nieto. Juan José Nieto fue una persona que surgió de bases populares. Nació en Cibarco, Baranoa, pero empezó a administrar o empezó a ser el monaguillo del obispo de Cartagena y a colaborarle, además de monaguillo, a ser como el secretario y el colaborador del obispo de Cartagena. Esa movilidad social que tuvo Juan José Nieto lo llevó a escalar y a ser incluso presidente de la República por unos meses. Además de ser presidente, pues fue un notable de Cartagena, digámoslo así, esos que llamaban los notables. Pero el hombre, además de eso, escribía. Tiene dos novelas. Y Germina, la hija de Calamar y los moriscos. Hizo un ejercicio muy interesante, quizás pionero, en geografía social y humana en el Caribe.
O sea, es un ejercicio muy interesante de describir las características geográficas. ¿Qué pasaba con estos intelectuales de mitad del siglo XIX? Estudiaban era por interés. ¿Por qué el caso de Nieto es particular? Nieto, además de estudiar por su interés, se comprometió y sobre todo en las luchas que se generaron por los procesos de la independencia, vio la oportunidad de generar procesos de transformación, uno a través de lo que él pudo hacer, que fue la educación y la movilidad social, y dos, generar información. Y a partir de eso, de esa relación comunidades libres, formación intelectual, han surgido grandes proyectos de memoria que se han convertido en redes de construcción de comunidades transculturales. Todas estas redes que se han posibilitado a partir de las resistencias, de las autonomías y de los proyectos culturales de largo aliento son los que han desarrollado unas visiones estratégicas. Incluso algunos de nuestras festividades se han convertido en proyectos de largo alcance. En todo el Caribe hay diferentes tipos de manifestaciones. Algunos ahora ya son etiqueteadas como UNESCO, como el caso del Carnaval de Barranquilla, el Festival Vallenato, eh, San Basilio de Palenque, digamos, el sistema de justicia de los Guayú, por ejemplo, que también tiene esa connotación de ser un sistema eh, declarado por la UNESCO. Entonces, ahora hay unas importancias estratégicas que tienen ustedes en la región de Córdoba. ¿Qué pasa con esa tradición heredada de las comunidades zenú? Pues tenemos posibilidades de poder que ustedes pueden a través de estas herramientas poder lograr y consolidar una reflexión específica sobre estos proyectos culturales. Ahora, ¿cómo ustedes identifican estos tipos de redes de construcción de comunidades transculturales que se pueden plantear desde esta perspectiva? ¿Qué redes o qué espacio conocen que puede encajar dentro de este modelo o, o esta propuesta? A ver, los escucho. ¿Qué propuesta pueden encajar o pueden ustedes considerar que puede ser significativa, que conozcan? No importa si ustedes creen que no encaje, pero digan algo para poder analizar qué elementos de estructura de esta visión de la cultura tienen ustedes en el territorio de Córdoba, o por lo menos asociadas a los temas de investigación que ustedes abordan. Pues, profe, en el caso de nosotros, la investigación se mueve en un contexto escolar a partir de un contexto sociocultural y la manera como se ha configurado pues, una hipótesis desde una perspectiva, pues digamos, sí, cultural. Pues se tiene la idea de que toda esa zona donde está ubicada la institución y de manera general todo San Antero eh, es violento, le gusta la pelea, pelean por todo, por sí o por no. Entonces eso ha marcado un poco como que la normalización de actos violentos en el pueblo. Le digo que hasta en las procesiones pelean y eso es como que normal de que se presenten este tipo de cosas en los eventos y pues si pelean en las procesiones, imagínense en actos culturales, por ejemplo hoy que es el bando. Entonces, desde esa perspectiva, pues si miramos muchas cosas se presentan y hacen parte de estos de estas características, incluso si miramos en la connotación del mismo Festival del Burro, es un poco compleja de entenderla desde la parte
afuera mucha gente dice, no, pero es que los sanandranos le rinden tributo y culto a burro. Y pues eso es lo que menos se hace, simplemente eh, como costeños, o algo que un sacerdote identificó en el pueblo hace más de 100 años, lo convirtieron en fiesta. O sea, la falta de religiosidad y todas esas cosas, se inventó un desfile de burros y se quemó un muñeco en representación de Judas y todas esas cosas. Todas estas connotaciones que tienen son de carácter religioso y que a partir de la idiosincrasia y todas estas cosas, el mismo pueblo la transformó en una fiesta, pues digámoslo así, pagana. Bueno, interesante. ¿Quién más quiere comentar algo? Bueno, miren, pistas. Aquí tienen unas pistas como para poder planear varios elementos. ¿Cuál es el objetivo que quiero yo con la finalidad y o el propósito del curso? Que ustedes queden con unos insumos de base para poder entender esas realidades digitales, sobre todo desde la historia regional, cómo podemos aproximarnos a estas configuraciones iniciales que nosotros vamos teniendo. Vamos a dar una pausa de unos 10 minuticos para yo poder descansar, ir al baño para darle continuidad. Voy a dejar de compartir y a poner en pausa la... Profe, usted nos va a compartir esas diapositivas.